La Ciudad de México despertaba cada mañana con un rugido propio. Desde las avenidas amplias de Paseo de la Reforma hasta las calles más estrechas de la colonia Roma, todo parecía vibrar en un ritmo constante, mezcla de modernidad y tradición. Los rascacielos reflejaban la primera luz del día, mientras los vendedores ambulantes desplegaban sus carritos, llenando el aire con el aroma de tamales y café de olla. Era un escenario imponente, y en medio de ese universo se movía uno de los hombres más poderosos del país, Eduardo Ortega. Dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos, Ortega era sinónimo de éxito, riqueza y prestigio. Sus apariciones en las páginas de revistas financieras y en los noticieros no eran raras, pues muchos lo consideraban un símbolo de la nueva élite empresarial mexicana. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores, algo se gestaba en silencio, como una sombra creciendo sin que él lo notara. La mañana de aquel lunes, en su oficina de Polanco, un ventanal enorme dejaba entrar el sol que bañaba la ciudad. Eduardo revisaba contratos con la seriedad que lo caracterizaba. Frente a él, con una sonrisa medida y gestos calculados, se encontraba su socio de confianza, Héctor Beltrán, un hombre elegante, de voz grave y mirada que inspiraba seguridad. Héctor se había ganado un lugar en la mesa de los poderosos, pero su ambición no conocía límites. Eduardo, este nuevo proyecto en Jalisco nos abrirá las puertas del mercado internacional, dijo con tono convincente. Los inversionistas extranjeros están listos, solo falta tu firma. Eduardo asintió, aunque en su interior no dejaba de sentir un leve cosquilleo de duda. Era un hombre fuerte, acostumbrado a tomar decisiones rápidas, pero la magnitud de aquella expansión lo obligaba a ser prudente. Sin embargo, confiaba en Héctor, y esa confianza era justo lo que su socio necesitaba para preparar una trampa invisible. En otra parte de la ciudad, lejos de las conversaciones de millones y contratos, Santiago Ortega observaba el mundo desde un ángulo distinto. El joven de 21 años pasaba la mañana en la terraza de su casa en Polanco, con los audífonos puestos, repasando una y otra vez las estructuras de los edificios que se alineaban en el horizonte. Su memoria era un archivo perfecto. Cada ventana, cada color, cada detalle quedaba guardado en su mente como una fotografía eterna. Santiago no encajaba en el mundo empresarial de su padre. El ruido de las reuniones lo agotaba, las conversaciones rápidas lo confundían, y la forma en que la gente fingía sonrisas lo desconcertaba. Aún así, poseía algo que los demás no tenían, la capacidad de percibir lo que para otros pasaba desapercibido. Ese contraste entre la fuerza de Eduardo y la sensibilidad de su hijo era el corazón de la historia que estaba por desplegarse. Porque mientras uno confiaba ciegamente en la lealtad de su socio, el otro comenzaría a notar pequeños hilos de deshonestidad que nadie más veía. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás historias intensas, llenas de emoción, que te atraparán desde el primer momento. Tu apoyo nos permite continuar trayendo relatos tan profundos como este. La primera grieta en el mundo perfecto de Eduardo estaba por aparecer. Héctor Beltrán no era el aliado fiel que aparentaba ser, y sus planes se movían como piezas de ajedrez en un tablero oculto. Lo que Eduardo ignoraba era que el destino de su empresa, e incluso el de su propia familia, no dependería de los consejos de expertos ni de los millones que tenía en el banco. El futuro sería definido por una voz inesperada, una voz que muchos habían subestimado, pero que, llegado el momento, tendría la fuerza suficiente para derrumbar la máscara de la traición. La ciudad seguía latiendo con fuerza, indiferente a lo que se avecinaba. Los autos tocaban el claxon en Insurgentes, el metro se llenaba de miles de pasajeros y la vida cotidiana seguía su curso. Pero en el corazón de los Ortega, una tormenta silenciosa comenzaba a gestarse, y nada volvería a ser igual. La casa de los Ortega en Polanco era un oasis de silencio en medio del bullicio capitalino. Rodeada de jardines bien cuidados y con un estilo moderno,
parecía reflejar el éxito de Eduardo, aunque dentro de sus muros la historia era distinta. Santiago pasaba gran parte de su tiempo en la biblioteca familiar, un espacio iluminado por ventanales amplios que dejaban entrar el sol de la mañana. Allí se sentía seguro, protegido de los ruidos y las miradas que tantas veces lo incomodaban. En la mesa, rodeado de cuadernos y lápices de colores, Santiago dibujaba estructuras arquitectónicas. Cada trazo era preciso, casi matemático, pues su mente retenía con absoluta claridad las formas y proporciones que observaba en sus paseos por la ciudad. Recordaba las torres de Santa Fe, los vitrales de Coyoacán y hasta la simetría de las estaciones del metro. Todo quedaba grabado en su memoria como si fueran tesoros personales. Clara, su madre, entró suavemente al cuarto y lo observó unos segundos antes de hablar. «Hijo, ¿quieres desayunar en la terraza? Hice tu pan favorito con mermelada de fresa». Santiago levantó la vista, procesando la invitación. Asintió con una leve sonrisa. Para él las rutinas eran importantes. Los pequeños gestos de su madre le daban estabilidad en un mundo que muchas veces le resultaba caótico. En la mesa del desayuno, sin embargo, la calma se interrumpía cada vez que Eduardo aparecía con sus llamadas de trabajo. El empresario hablaba en tono fuerte, alternando entre español e inglés, mencionando cifras y estrategias. Santiago lo escuchaba, pero las palabras se mezclaban en un ruido difícil de ordenar. Cuando Eduardo colgó, miró a su hijo con cierto desconcierto. «Tienes que aprender a adaptarte, Santiago. El mundo no va a esperar a que te sientas cómodo». Clara lo interrumpió con firmeza. «Eduardo, déjalo. Santiago tiene su manera de entender la vida». El joven bajó la mirada. No sabía cómo responder, aunque por dentro deseaba que su padre pudiera ver lo valioso de su forma de pensar. Un par de horas más tarde, Mariana llegó a la casa. Era estudiante de psicología y amiga cercana de Santiago desde la preparatoria. Moreno, cabello lacio, voz cálida y paciencia inagotable, había aprendido a comunicarse con él sin presionarlo. Tocó la puerta del estudio y saludó con entusiasmo. «Santi, ¿me enseñas lo que dibujaste hoy?» Él dudó un momento, pero luego extendió sus hojas con dibujos de edificios. Mariana los observó con admiración genuina. «Tienes un don increíble. Deberías mostrar esto algún día, quizá en una exposición». Santiago frunció el ceño, nervioso. «No, no quiero que me miren». «No tienen que juzgarte, solo admirar lo que haces», respondió ella con suavidad. «Eres más capaz de lo que imaginas». Aquellas palabras siempre lo reconfortaban. Mariana no lo veía como alguien diferente, sino como un joven con talentos especiales. A veces lo ayudaba a practicar conversaciones, a organizar pensamientos que después le servían cuando debía enfrentarse a reuniones familiares o encuentros con desconocidos. Clara, desde la puerta, observaba con emoción cómo su hijo lograba abrirse más con la ayuda de Mariana que con cualquier terapia costosa que hubieran intentado. Sabía que la joven se había convertido en un puente entre Santiago y el mundo. Ese mismo día, al caer la tarde, la familia se reunió para cenar. El ambiente era elegante, con vajilla impecable y música de fondo. Eduardo hablaba emocionado de los planes en Jalisco, mientras Clara escuchaba con atención. Santiago, en cambio, apenas probaba bocado, concentrado en el ritmo de las palabras de su padre. No siempre comprendía el contenido, pero reconocía pausas, tonos y repeticiones. Para él, esos detalles tenían un peso especial. Mariana, invitada por Clara, intentaba integrarlo en la conversación. «Santi, ¿recuerdas el hotel que visitamos en Reforma? ¿El que tenía los vitrales azules?» Él levantó la vista y contestó con exactitud. El ventanal del tercer piso tenía 6 paneles. 2 estaban mal alineados. Todos guardaron silencio unos segundos. Eduardo sonrió con incredulidad. «Tu memoria es impresionante, hijo». Santiago no respondió, pero aquella breve aprobación lo llenó de un orgullo silencioso. Esa noche, al irse a dormir, supo que había algo más en juego en el mundo de su padre.
No entendía del todo qué significaban esos planes de expansión, pero en su interior presentía que su capacidad para notar detalles sería importante más pronto de lo que cualquiera imaginaba. El calor del mediodía se hacía sentir en la Ciudad de México, y en la oficina principal de los Hoteles Ortega, el aire acondicionado zumbaba discretamente mientras Eduardo repasaba un sinfín de carpetas. Cada documento estaba lleno de cifras, proyecciones y cláusulas que marcaban el rumbo de su empresa. Frente a él, Héctor Beltrán hablaba con seguridad, desplegando gráficas en una pantalla de cristal. «Mira estas proyecciones, Eduardo», dijo con voz firme. «La apertura en Jalisco será la puerta para negociar con capital extranjero. Todos los ojos estarán sobre nosotros». Eduardo lo escuchaba, pero una parte de él se mantenía alerta. Sabía que las oportunidades grandes siempre venían acompañadas de riesgos. Sin embargo, Héctor parecía tener respuesta para todo. «Los inversionistas europeos ya me confirmaron su interés», continuó. «Lo único que necesitamos es formalizar el contrato con rapidez». Eduardo cruzó los brazos, pensativo. «No me gusta la prisa. Un imperio no se construye con carreras». Héctor sonrió con calma. «Pero tampoco se mantiene si uno se queda atrás». Las palabras resonaron con fuerza en la mente de Eduardo. Siempre había creído que el éxito se basaba en actuar antes que los demás. Quizá Héctor tenía razón, aunque algo en su mirada lo inquietaba. Mientras tanto, Santiago se encontraba en casa caminando de un lado a otro por el pasillo. Había escuchado a su padre hablar de expansión y firmas importantes, palabras que no comprendía del todo, pero que le provocaban nerviosismo. Para él, el mundo de los negocios era como un idioma extraño, lleno de códigos y gestos ocultos. Aún así, percibía que algo no terminaba de encajar. Clara lo observó desde la sala. «¿Qué te preocupa, hijo?», preguntó con suavidad. Santiago se detuvo frunciendo el ceño. «Papá, corre. Habla muy rápido, demasiado rápido». Ella sonrió, acariciándole el hombro. «Tu papá siempre ha sido así. Le gusta sentir que tiene todo bajo control». Pero Santiago negó con la cabeza. «No, no es lo mismo. Sus palabras no tienen ritmo». Clara lo miró intrigada. Sabía que su hijo percibía patrones donde los demás solo veían ruido, y esa observación quedaría grabada en su mente. Lejos de allí, en una redacción pequeña ubicada en la colonia Roma, el periodista Alejandro Durán leía documentos en su computadora. Llevaba semanas siguiendo de cerca los movimientos de los Hoteles Ortega y, en particular, la figura de Héctor Beltrán. Había encontrado indicios de contratos sospechosos, triangulaciones de dinero y alianzas con empresarios de dudosa reputación. «Aquí hay algo turbio», murmuró para sí, tomando notas apresuradas en su libreta. Sabía que enfrentarse a un hombre como Beltrán no sería sencillo. Los círculos de poder en México eran herméticos y peligrosos. Sin embargo, el instinto de periodista lo impulsaba a seguir investigando. Esa noche, durante la cena familiar, Eduardo compartió su entusiasmo. «Dentro de poco abriremos el hotel más grande en Jalisco. Será la joya de la cadena». Clara lo escuchaba en silencio, mientras Santiago permanecía concentrado en cada gesto de su padre. Mariana, que había sido invitada nuevamente, notó la incomodidad del joven y trató de incluirlo. «Santi, ¿qué piensas de lo que dijo tu papá?». Él bajó la mirada, pero respondió con sinceridad. «Demasiado rápido. No es seguro». Eduardo lo miró sorprendido, aunque enseguida rió con tono paternal. «Mi hijo es un observador nato, pero a veces exagera. Los negocios no se frenan por miedos». Clara, sin embargo, no sonrió. Su instinto maternal le decía que esas palabras de Santiago escondían algo más profundo. Al terminar la cena, el empresario volvió a su oficina para seguir trabajando. Afuera, la ciudad seguía vibrando con el bullicio nocturno, pero en el interior de la familia Ortega, la tensión comenzaba a crecer. Héctor presionaba con más fuerza. Eduardo dudaba entre su ambición y su prudencia. Santiago percibía señales invisibles, y Alejandro acumulaba pruebas en la oscuridad.
Todo parecía avanzar hacia una línea peligrosa, y aunque ninguno lo sabía todavía, el Imperio Ortega estaba en riesgo de caer en manos equivocadas. La tarde caía sobre Polanco, y la luz anaranjada del atardecer se filtraba entre los ventanales de la casa Ortega. Santiago estaba sentado en la sala, girando un bolígrafo entre sus dedos, con la mirada fija en un punto del suelo. No parecía estar presente, pero en realidad su mente trabajaba con la precisión de un reloj. Recordaba cada palabra, cada gesto de Héctor Beltrán durante las reuniones que había escuchado en casa o en la oficina de su padre. Algo en aquellas conversaciones no encajaba, como una melodía mal afinada. Mariana llegó poco después, saludando con una sonrisa que siempre lograba sacarlo de su silencio. «Hola, Santi. Tu mamá me dijo que estabas un poco inquieto. ¿Qué pasa?» Él dudó en responder, pero al final murmuró: «Beltrán, no dice la verdad». La joven lo miró con atención. «¿Por qué crees eso?» Santiago se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. Repite frases, cambia números, dice 3 hoteles y luego 5 hoteles. Su voz baja cuando habla de dinero. Mariana lo siguió con calma, tomando notas en una libreta. Había aprendido que si lo escuchaba sin interrumpir, Santiago lograba ordenar mejor sus pensamientos. «Eso que notaste es importante», dijo ella suavemente. «Tal vez tu papá debería saberlo». Pero Santiago negó con la cabeza, con un gesto de frustración. «Papá no escucha». Clara apareció en la sala en ese momento. Había oído parte de la conversación y se acercó con cuidado. «Hijo, ¿estás diciendo que Héctor está mintiendo?» «No sé», respondió él bajando la voz. «Solo los números cambian». Clara lo abrazó con ternura. Conocía la sensibilidad de su hijo y sabía que, aunque a veces no pudiera explicar las cosas con claridad, lo que observaba tenía un valor especial. Esa misma noche, Eduardo regresó a casa con el cansancio reflejado en sus hombros. Encontró a Clara en la cocina y ella aprovechó para hablarle. «Eduardo, creo que deberías escuchar más lo que Santiago percibe. Él ha notado inconsistencias en lo que dice Héctor». El empresario soltó una risa breve, mientras se servía un vaso de vino. «Clara, por favor, nuestro hijo tiene una memoria extraordinaria, pero eso no significa que entienda de negocios». «No se trata de negocios, se trata de detalles», replicó ella con firmeza. «¿Acaso tú no notas que Héctor siempre presiona demasiado?» Eduardo la miró con una mezcla de cansancio y fastidio. «Yo sé cómo manejar a mis socios. No pongas al niño en medio de esto». La conversación terminó allí, pero en el corazón de Clara quedó una inquietud creciente. Al día siguiente, mientras Eduardo y Héctor mantenían una reunión en la oficina del empresario, Santiago esperó afuera, acompañado por Mariana. Desde el pasillo, alcanzaba a escuchar fragmentos de la conversación. Héctor hablaba con una seguridad que parecía inquebrantable, pero Santiago percibía la diferencia entre lo que decía en privado y lo que había mencionado antes frente a otros. Otra vez cambió la cifra, susurró con nerviosismo. Antes dijo 10%, ahora dijo 15%. Mariana lo observó con asombro. «¿Estás seguro?» «Sí. Las palabras nunca cambian en mi cabeza. Son iguales siempre. Pero él las cambia». Mariana sintió un escalofrío. Era como si Santiago tuviera una brújula invisible capaz de detectar las fisuras en la verdad. Cuando Eduardo salió de la oficina, Santiago intentó acercarse. «Papá, Héctor miente». El empresario lo miró con gesto serio. «Hijo, no repitas esas cosas. No puedes acusar sin pruebas». «No son pruebas», respondió con dificultad, luchando por encontrar las palabras. «Son patrones». Eduardo suspiró, acariciándole el hombro con ternura, pero sin darle importancia. «No te preocupes, Santiago. Todo está bajo control». Sin embargo, el joven sabía que no lo estaba. Sentía que los números bailaban en la boca de Héctor como trampas disfrazadas, y aunque nadie lo escuchara aún, estaba seguro de que esa incoherencia escondía un peligro real. La noche cayó sobre la ciudad con un silencio extraño. En lo profundo de su mente,
Santiago comprendió que la clave estaba en aquello que nadie más parecía ver, y esa certeza, aunque pesada, comenzaba a transformarse en un destino imposible de evitar. El viaje hacia Jalisco comenzó temprano, con el cielo despejado y un aire fresco que presagiaba un día largo. Eduardo Ortega había insistido en que toda la familia lo acompañara a la presentación del nuevo proyecto. «Será un momento histórico para nosotros», había dicho con la firmeza de quien no dudaba de su destino. Para él, la presencia de su esposa y su hijo representaba unidad, aunque en realidad buscaba mostrar una imagen de solidez frente a los socios locales. La carretera se extendía entre montañas y campos de agave, verdes y azulados bajo la intensidad del sol. Santiago miraba por la ventana con los audífonos puestos, pero su mente estaba atenta a cada detalle: la simetría de las hileras de plantas, la manera en que los charros cabalgaban a lo lejos, el sonido metálico de las herraduras golpeando la tierra seca. Todo quedaba grabado en su memoria como un registro perfecto. «Mira, Santi», dijo Clara con una sonrisa mientras señalaba los campos, «de aquí sale el tequila más famoso del mundo». El joven apenas asintió. Le costaba procesar la emoción del momento, aunque en su interior sentía que aquella tierra guardaba una fuerza distinta, algo más auténtico que los salones elegantes de la ciudad. Al llegar al rancho donde se celebraría la reunión, los recibieron con música de mariachi y charros vestidos de gala. Eduardo saludaba a todos con firmeza, estrechando manos, proyectando confianza. Héctor Beltrán lo acompañaba de cerca, sonriente, presentándose como el socio indispensable. «Eduardo, este lugar es perfecto para cerrar el trato», comentó con voz grave. «La tradición y la modernidad se unen aquí». El empresario asintió orgulloso. «Así es, Héctor. Esto es México en su esencia». Mientras tanto, Santiago se mantenía en segundo plano, incómodo con el bullicio de la música y las conversaciones cruzadas. Los gritos de celebración lo hacían cubrirse los oídos discretamente, buscando refugio en las miradas tranquilizadoras de Mariana, que había viajado con ellos. «Respira, Santi», le dijo ella en voz baja. «Concéntrate en un solo sonido, no en todos». Él cerró los ojos un instante siguiendo su consejo. Poco a poco logró calmarse, aunque sin dejar de observar lo que sucedía a su alrededor. Notaba cómo Héctor hablaba al oído de algunos empresarios locales, cómo cambiaba el tono según el interlocutor. Reconocía ese patrón. Las palabras de Beltrán nunca eran consistentes. En el salón principal, adornado con flores frescas y banderas mexicanas, comenzaron los discursos. Eduardo hablaba de progreso, de empleo, de orgullo nacional. Héctor lo secundaba con frases medidas, aunque con un brillo extraño en los ojos. «Señores, estamos ante la oportunidad de elevar a Jalisco a un nivel internacional», dijo Beltrán, levantando su copa de tequila. «Brindemos por el futuro». Todos aplaudieron, menos Santiago, que no apartaba la vista de él. Había escuchado antes a Héctor hablar de socios europeos, pero ahora mencionaba inversionistas norteamericanos. Esa contradicción retumbaba en su mente. Durante la comida, mientras los mariachis tocaban canciones tradicionales, Santiago se inclinó hacia su madre. «Cambia otra vez», dijo Europa. «Ahora dice Norteamérica». Clara lo miró preocupada. «¿Estás seguro?» «Sí», afirmó sin dudar. «No se equivoca, lo hace a propósito». Clara intercambió una mirada rápida con Mariana, que comprendió de inmediato. La joven tomó nota mental de lo dicho. Era evidente que Santiago percibía cosas que los demás dejaban pasar. Más tarde, al caer la tarde sobre los campos, Eduardo y Héctor se retiraron para revisar documentos. Santiago los observaba desde lejos, con el corazón acelerado. No entendía el contenido de esos papeles, pero sabía que en ellos se escondía algo que podría cambiarlo todo. El sol descendía lentamente, tiñendo de naranja los campos de agave. Para los invitados, la jornada había sido un éxito. Para Santiago, en cambio, se había convertido en una experiencia abrumadora y reveladora. Entre el ruido, la música y las palabras de su padre, lo único claro era que Héctor Beltrán estaba jugando un juego peligroso.
y aunque todavía no encontraba cómo expresarlo con claridad, sabía que debía seguir observando cada detalle. El rancho amaneció con el canto de los gallos y el aroma a tierra húmeda después de la madrugada. El aire era fresco, pero dentro de la hacienda se respiraba tensión. Eduardo Ortega había pasado la noche revisando papeles junto a Héctor Beltrán, convencido de que cada firma lo acercaba más a la expansión soñada. Para él, todo era claridad y ambición. Para su hijo Santiago, en cambio, cada paso de aquel proceso estaba lleno de sombras. El joven había dormido mal. El bullicio del día anterior, los ruidos de la música, las palabras incongruentes de Héctor, todo seguía girando en su mente como un rompecabezas desordenado. Al bajar al comedor, encontró a su padre conversando con Beltrán frente a un desayuno opulento. Huevos al gusto, frijoles, tortillas recién hechas y café de olla. «Eduardo, no hay nada que temer», decía Héctor con tono seguro. «Los inversionistas están listos. Solo necesitas confiar». Santiago se detuvo en seco al escuchar. El modo en que Héctor usaba la palabra confiar le resultaba extraño, como si escondiera algo detrás de aquella aparente calma. El joven respiró hondo y, reuniendo fuerzas, se acercó a su padre. «Papá, no firmes». La voz salió entrecortada, temblorosa, pero cargada de una convicción que no podía ocultar. Eduardo lo miró sorprendido, luego suspiró con fastidio. «Hijo, esto no es asunto tuyo». «Sí es», insistió Santiago, esforzándose por hilar palabras. «Héctor cambia, números, lugares, no es igual siempre». Beltrán arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «Eduardo, con todo respeto, tu hijo es muy observador, pero quizá malinterpretó. Ya sabes cómo los jóvenes...» Santiago dio un paso adelante, con el corazón golpeándole el pecho. «No malinterpreto. Recuerdo, siempre recuerdo». Eduardo se levantó de la mesa con la paciencia agotada. «Santiago, basta ya. Estás confundido». El silencio cayó sobre todos. Clara, que había presenciado la escena, trató de intervenir. «Eduardo, solo escúchalo. No tienes que decidir ahora mismo, pero dale un espacio». Pero el empresario negó con la cabeza. «Clara, lo que está en juego aquí es demasiado importante. No puedo permitir que se siembre desconfianza en base a percepciones». Santiago se sintió herido, como si sus palabras no tuvieran peso. Quiso seguir insistiendo, pero el nudo en su garganta le impidió hablar más. Se apartó con pasos torpes, buscando aire en el patio del rancho. Mariana lo siguió, encontrándolo junto a los corrales, donde los caballos resoplaban impacientes. «Santi, lo hiciste bien. Te expresaste aunque tu papá no te escuchara». Él apretó los puños, frustrado. «No sirve. Nadie cree». «Yo sí creo», respondió ella con firmeza. «Y tu mamá también. Lo importante es que sigas observando. Tú ves lo que otros no. Eso vale más de lo que imaginas». Las palabras de Mariana le dieron un respiro, aunque el dolor de no ser escuchado lo consumía por dentro. Mientras tanto, Héctor aprovechaba cada minuto para fortalecer su influencia sobre Eduardo. Lo llenaba de cifras, promesas y ejemplos de supuestos socios exitosos. Cada argumento estaba diseñado para apresurar la firma. Eduardo, aunque aún tenía dudas, se dejaba arrastrar por la lógica impecable de su socio. Esa misma tarde, se organizó un recorrido por el terreno donde se planeaba construir el hotel. Los empresarios locales acompañaban a Eduardo y Héctor, celebrando la visión de crecimiento. Santiago caminaba detrás, en silencio, observando. Sus ojos se detenían en los gestos nerviosos de Beltrán, en las manos que sudaban cuando hablaba de contratos, en las pausas incómodas cuando le hacían preguntas sobre los inversionistas. Era como si dos mundos chocaran frente a él. El mundo de su padre, hecho de poder, ambición y confianza ciega, y su propio mundo, lleno de detalles imperceptibles, patrones invisibles que revelaban verdades ocultas. Al caer la tarde, cuando regresaron a la hacienda, Eduardo se mostró más decidido que nunca. «En 2 días firmaremos el contrato. Este es el paso que nos asegurará un lugar en la historia». Las palabras fueron como un golpe para Santiago.
Sintió que todo se cerraba sobre él, que nadie entendía lo que trataba de advertir, pero en lo profundo de su corazón sabía que no podía rendirse. Si su padre no lo escuchaba ahora, encontraría otra forma de hacerlo. La hacienda había quedado en silencio tras la larga jornada, pero en el corazón de Clara Ortega no había calma. Desde hacía días percibía una tensión sutil en cada conversación, un filo escondido en las palabras de Héctor Beltrán. Aunque Eduardo parecía cada vez más convencido, ella no podía ignorar el presentimiento que se instalaba en su pecho como una espina invisible. Esa noche, mientras Eduardo revisaba papeles en su habitación, Clara se dirigió a la terraza donde el cielo de Jalisco brillaba limpio y estrellado. Tomó su celular y marcó un número que había guardado en secreto. La voz de Alejandro Durán, el periodista, respondió del otro lado con un tono sereno. «Señora Ortega, ¿cómo consiguió mi contacto?» «No importa eso ahora», dijo Clara con firmeza. «Necesito saber lo que sabe sobre Héctor Beltrán». Alejandro dudó unos segundos antes de hablar. «Beltrán ha estado moviendo dinero a través de empresas fantasmas. Nada comprobado todavía, pero los indicios son claros. No es un socio confiable». El corazón de Clara dio un vuelco. «Mi esposo no quiere escuchar, cree que todo es paranoia». «Lo entiendo», contestó el periodista. «Beltrán es hábil, sabe cómo parecer intachable. Pero si me permite un consejo, observe lo que su hijo nota. Tengo entendido que él ve cosas que los demás pasan por alto». Clara guardó silencio, sorprendida por aquella coincidencia. Luego agradeció y colgó, con la sensación de que los mundos comenzaban a unirse. Las sospechas de Santiago, sus propios presentimientos y la investigación de un hombre decidido a destapar la verdad. Al día siguiente, Santiago amaneció inquieto. Caminaba por los pasillos de la hacienda, repasando en voz baja frases que había escuchado de Beltrán. 3 hoteles, luego 5 hoteles. 10%, después 15%. Se detenía, fruncía el ceño y continuaba repitiendo. Clara se acercó con suavidad. «Hijo, ¿puedes mostrarme exactamente lo que recuerdas?» Santiago buscó una libreta y comenzó a escribir con letra desordenada, pero firme. Anotaba palabras sueltas, números, cambios sutiles que pasaban inadvertidos para cualquiera menos para él. Clara lo observaba maravillada. Era como si su memoria fuera un archivo impecable, un espejo que reflejaba hasta la mínima variación. Mariana, que había estado cerca, tomó la libreta entre sus manos. «Esto es increíble, Santi. Tienes pruebas en tu memoria de que Héctor no es consistente». «No son pruebas», dijo él bajando la voz. «Solo son recuerdos». «Tus recuerdos son más precisos que cualquier documento mal hecho», respondió Clara con decisión. «Y yo te creo». Aquella afirmación fue un alivio para el joven. Sentía que, por primera vez, alguien reconocía el peso de lo que llevaba guardado. Más tarde, durante el almuerzo, Clara intentó hablar con Eduardo. «Eduardo, ¿no notas que Beltrán se contradice demasiado?» Él levantó la vista de los papeles cansado. Clara otra vez con lo mismo. «Héctor es ambicioso, sí, pero eso no significa que mienta». «Nuestro hijo lo ha notado», insistió ella. «Recuerda cada palabra, cada número. No puedes ignorarlo». Eduardo suspiró y se sirvió más agua, evitando la mirada de su esposa. «Santiago ve las cosas a su manera. No es lo mismo que tener pruebas». El silencio se alargó, cargado de tensión. Clara entendió que por ahora no lograría convencerlo, pero en su interior tomó una decisión. No permitiría que Eduardo cayera en esa trampa sin luchar. Esa noche, mientras la hacienda se apagaba en quietud, Santiago permanecía despierto, repasando una y otra vez los fragmentos de conversación que flotaban en su memoria. Sentía que cada palabra de Beltrán era como una pieza de un rompecabezas que solo él podía resolver. Y aunque su padre aún se negaba a escucharlo, sabía que no estaba solo. Su madre y Mariana lo respaldaban. Juntos, empezarían a abrir una grieta en la máscara perfecta del socio que todos creían intocable.
La Ciudad de México resplandecía esa noche con el brillo de los rascacielos iluminados y el movimiento incesante de autos en las avenidas principales. En uno de los hoteles más lujosos de Paseo de la Reforma, Eduardo Ortega ofrecía una cena de gala para cerrar acuerdos clave antes de la inminente firma en Jalisco. El salón estaba adornado con candelabros brillantes, arreglos florales y mesas cubiertas de manteles impecables. Empresarios, políticos y periodistas se mezclaban en un ambiente de celebración. Eduardo caminaba entre los invitados con la seguridad de un anfitrión acostumbrado a los reflectores. Saludaba con firmeza, repartía sonrisas medidas y pronunciaba frases llenas de optimismo. Para él aquella noche era la confirmación de que su imperio estaba por alcanzar una nueva cima. A su lado, Héctor Beltrán se mostraba impecable, siempre atento, siempre convincente. «Eduardo, todos están impresionados con la magnitud del proyecto», dijo Héctor alzando una copa de vino. «Estamos haciendo historia». «Así debe ser», respondió Eduardo con orgullo. «Esta cadena de hoteles llevará el nombre de México al mundo». Las risas y los brindis llenaban el aire, pero no todos compartían el mismo entusiasmo. Santiago permanecía sentado en una esquina del salón, con la mirada fija en la mesa, ajeno a la algarabía. El ruido de las conversaciones lo abrumaba. El choque de copas lo hacía encogerse en su asiento. Clara se mantenía cerca de él, ofreciéndole calma con su presencia. Mariana, en cambio, lo animaba suavemente. «Santi, mira las luces, no las personas. Concéntrate en algo que no cambie». Él obedeció, fijando su atención en las lámparas del techo. El ritmo constante de las luces lo ayudó a estabilizarse, aunque su incomodidad no desapareció. De pronto, escuchó la voz de Héctor resonar por encima del murmullo general. El socio había tomado el micrófono para dirigirse a los presentes. «Amigos, esta noche no solo celebramos un proyecto empresarial, celebramos el futuro de nuestro país. México necesita líderes visionarios, y yo tengo el privilegio de trabajar con uno de los más grandes, Eduardo Ortega». Los aplausos llenaron el salón. Héctor sonreía con seguridad, como un actor interpretando un papel que dominaba a la perfección. Santiago lo observaba con atención. Notó cómo su tono de voz variaba, cómo repetía frases ensayadas que antes había usado en privado, pero con ligeras alteraciones. Dijo «socios norteamericanos» otra vez. Susurró para sí, inquieto. Mariana lo miró de inmediato. «¿Qué notaste, Santi?» Antes dijo Europa, ahora siempre dice Norteamérica. Cambió el guión. Mariana lo tomó del brazo. «Eso es importante, no lo pierdas de vista». Mientras tanto, Eduardo se levantaba para pronunciar su propio discurso. «Esta empresa nació con esfuerzo y dedicación. Lo que logramos hoy no es solo mío, sino de todos los que creen en México. Y muy pronto, con este proyecto en Jalisco, daremos un salto al escenario internacional». Los invitados aplaudieron con entusiasmo. Para Eduardo, aquellas palmas eran la prueba de que todo estaba en orden. Pero para Santiago, cada palabra era una señal contradictoria, un eco que chocaba con lo que había escuchado antes. Cuando la cena avanzó, Héctor se acercó a la mesa de los Ortega. «Santiago, casi no has probado bocado. ¿No te gusta la comida?» El joven lo miró fijamente, incómodo. «La comida, sí. Tus palabras, no». Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Héctor soltó una risa falsa. «Vaya, tu hijo siempre tan directo, Eduardo». Eduardo trató de restarle importancia. «No lo tomes a mal, Héctor. Santi tiene una forma distinta de ver el mundo». Pero Clara no apartaba la mirada del socio, como si intentara atravesar con los ojos la máscara que él llevaba puesta. Al terminar la velada, los invitados se retiraron satisfechos. Eduardo, eufórico, hablaba de los acuerdos cerrados y de los elogios recibidos. Sin embargo, Santiago permanecía en silencio, con el rostro serio. Había visto nuevamente cómo las palabras de Héctor se deslizaban como piezas falsas dentro de un discurso brillante. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo despejado, la sensación en el corazón del joven era clara.
Algo estaba muy mal. Y aunque todavía no sabía cómo lograr que su padre lo escuchara, estaba convencido de que debía seguir intentando. Los días posteriores a la cena de gala fueron un torbellino para la familia Ortega. Eduardo se sumergía cada vez más en reuniones con Héctor, convencido de que la firma del contrato era inminente y necesaria. Hablaba con entusiasmo de los beneficios, de las oportunidades que abriría para el futuro, pero en el corazón de Santiago el ruido se hacía insoportable. Cada palabra incongruente de Beltrán se repetía en su mente como un eco incesante, y la impotencia de no ser escuchado lo llevaba al límite. Una tarde, en la sala de la casa de Polanco, Clara y Mariana lo encontraron caminando en círculos, con los ojos vidriosos y las manos apretadas. Murmuraba en voz baja repitiendo frases que había escuchado. 3 hoteles, 5 hoteles, Europa, Norteamérica. Cambia, cambia siempre. Mariana se acercó con suavidad. Santi, respira. Estoy aquí. No entienden, dijo él con un tono quebrado. No me creen. Papá no escucha. Clara se sentó frente a él con voz firme pero llena de ternura. Yo sí te creo, hijo. Lo que ves es real, aunque tu papá todavía no lo comprenda. Las lágrimas asomaron en los ojos de Santiago. No lloraba con frecuencia, pero la mezcla de frustración y cansancio lo desbordaba. Se sentía atrapado entre lo que sabía y la imposibilidad de transmitirlo con claridad. Cuando Eduardo entró en la sala minutos después, encontró a su hijo alterado. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con ceño fruncido. «Pasa que tu hijo está desesperado», respondió Clara con firmeza. «No puedes seguir ignorando lo que siente». Eduardo se acercó a Santiago, intentando calmarlo. «Hijo, entiendo que estés nervioso, pero este proyecto es demasiado grande. No todo puede depender de lo que percibes». «No son nervios», gritó Santiago de pronto, con una fuerza que sorprendió a todos. «Es verdad. Héctor miente». El silencio que siguió fue profundo. Eduardo se quedó helado al ver a su hijo tan fuera de sí. Santiago respiraba agitado, con el rostro enrojecido. Mariana tomó su mano para tranquilizarlo. «Santi, lo que acabas de hacer es muy valioso. Dijiste lo que piensas con claridad. Eso es un paso enorme». Él bajó la mirada, avergonzado por su explosión. No sirvió. Papá no cambia. Clara lo abrazó con fuerza. «Sirve porque nosotros te escuchamos, y tarde o temprano tu padre también lo hará». Eduardo, conmovido por la escena, se quedó en silencio. En su interior, un resquicio de duda comenzaba a abrirse paso. No estaba listo para admitirlo, pero la convicción de su hijo había dejado una huella difícil de ignorar. Esa noche, mientras Santiago descansaba exhausto, Mariana permaneció despierta conversando con Clara. «Él necesita una manera de expresarse que los demás entiendan. Sus recuerdos son perfectos, pero si no los organiza en un discurso, su padre nunca lo tomará en serio». Clara la miró con esperanza. «¿Crees que pueda lograrlo?» «Estoy segura», respondió Mariana. «Solo necesita confianza y práctica. Él puede hablar en público si se prepara». El plan aún era una semilla, pero en ese momento Santiago no lo sabía. Mientras dormía, con la respiración agitada y los puños cerrados, el mundo a su alrededor seguía girando hacia un desenlace inevitable. El día de la firma estaba cada vez más cerca, y aunque Eduardo mantenía su fachada de seguridad, las palabras de su hijo resonaban en lo profundo de su mente. Héctor seguía presionando con la misma sonrisa impecable, pero una sombra de duda empezaba a filtrarse en el corazón del empresario. Santiago, sin darse cuenta, había dado el primer golpe en la máscara de Beltrán. Su quiebre emocional no había sido un fracaso. Era el inicio de una grieta que pronto se haría imposible de ocultar. En un pequeño departamento de la colonia Roma, las luces permanecían encendidas hasta altas horas de la noche. Alejandro Durán, periodista independiente, se inclinaba sobre su escritorio cubierto de papeles, carpetas y recortes. Llevaba semanas tras la pista de Héctor Beltrán y cada nuevo hallazgo confirmaba sus sospechas.
Aquel hombre no solo buscaba enriquecerse con el proyecto en Jalisco, sino que estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Alejandro repasaba un contrato impreso, subrayando con tinta roja las cláusulas sospechosas. «Aquí está», murmuró. «Si Eduardo firma esto, perderá el control de sus hoteles más rentables». El periodista sabía que enfrentarse a Beltrán significaba meterse con alguien respaldado por poderosos intereses. Había recibido llamadas anónimas, advertencias veladas, e incluso había notado que lo seguían en las calles. Aún así, su determinación era más fuerte que el miedo. «No voy a callar», se dijo a sí mismo mientras tomaba notas. «Si los Ortega no lo descubren a tiempo, yo lo expondré». Esa misma tarde, Clara recibió un mensaje de Alejandro. Era breve pero contundente. «Necesito hablar con usted. Es urgente. No confíe en Beltrán». Ella lo leyó con el corazón acelerado. Recordó las palabras de su hijo y sintió que las piezas comenzaban a encajar. Decidió reunirse con el periodista en un café discreto de la colonia Condesa. El lugar estaba lleno de estudiantes y oficinistas, lo que brindaba cierto anonimato. Alejandro la esperaba con una carpeta en mano. «Gracias por venir, señora Ortega. Sé que esto es arriesgado para usted». Clara lo miró con seriedad. «Arriesgado sería quedarme callada. ¿Qué ha descubierto?» El periodista abrió la carpeta y desplegó copias de documentos. «Beltrán ha manipulado las condiciones del contrato. Si su esposo firma, perderá los derechos sobre 3 de los hoteles más importantes. Es una trampa legal, pero devastadora». Clara contuvo la respiración. «Dios mío, Eduardo confía plenamente en él. Por eso necesitamos pruebas sólidas», explicó Alejandro. «Tengo algunos documentos, pero necesito más para exponerlo públicamente. Lo que su hijo percibe puede ser clave». Clara se inclinó hacia él, sorprendida. «¿Usted también cree en Santiago?» Alejandro asintió. «He hablado con especialistas. La memoria de alguien como él puede detectar incongruencias que pasan desapercibidas incluso para un abogado. Si logra expresarlo con claridad, puede convertirse en el testimonio que salve a su familia». La madre sintió un escalofrío. «Entonces no es solo una percepción. Santi puede ser la diferencia». Alejandro cerró la carpeta. «Pero deben actuar rápido. Beltrán está presionando para firmar en cuestión de días». Cuando Clara regresó a casa, encontró a Santiago en la terraza, dibujando una y otra vez el mismo patrón de líneas. «Hijo, ¿qué es eso?», preguntó ella. «Los números», respondió él sin levantar la vista. «Siempre cambian, pero aquí quedan iguales». Clara entendió que estaba creando un código para ordenar las contradicciones que había escuchado. Se inclinó y lo abrazó con fuerza. «Lo que haces es muy importante, más de lo que imaginas». Mientras tanto, en un despacho elegante de Polanco, Héctor celebraba con 2 inversionistas. «Ortega firmará en cuestión de días», dijo, levantando su copa de whisky. «Y cuando eso ocurra, el control será mío». Sus acompañantes rieron con complicidad. Héctor estaba convencido de que su victoria era inevitable. Lo que no sospechaba era que, en silencio, un joven al que había subestimado estaba a punto de convertirse en la grieta más peligrosa de su plan. El reloj avanzaba inexorablemente hacia el día de la firma. Alejandro acumulaba documentos, Clara fortalecía su fe en su hijo, y Santiago, aunque aún lleno de dudas, comenzaba a intuir que sus recuerdos podían transformarse en la voz que nadie esperaba escuchar. La mañana en Polanco amaneció gris, con un cielo cubierto que anunciaba lluvia. Dentro de la casa Ortega, sin embargo, el ambiente era aún más pesado que el clima exterior. Eduardo había salido temprano a reunirse con Héctor, convencido de que la firma era inminente. Clara y Mariana aprovecharon la ausencia para concentrarse en lo que de verdad importaba: ayudar a Santiago a organizar lo que llevaba tanto tiempo intentando expresar. El joven estaba en su habitación, rodeado de hojas con números, frases y símbolos. Había llenado la pared con anotaciones hechas a mano, cada una representando un fragmento de conversación que había memorizado.
Sus ojos se movían de un papel a otro, como si intentara descifrar un lenguaje oculto. «Santi», dijo Mariana entrando con una libreta, «todo lo que tienes en tu cabeza es valioso, pero necesitamos ordenarlo. Si logras expresarlo con claridad, tu papá tendrá que escucharte». Él se giró inseguro. «No sé hablar, se me traba la voz. Nadie nace sabiendo hablar en público», replicó ella con dulzura. «Lo importante no es que hables perfecto, sino que lo digas con tu verdad». Clara se sentó junto a ellos, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Hijo, tu memoria es un don. Tienes la capacidad de recordar lo que otros olvidan. Esa será tu fuerza». Santiago bajó la mirada, luchando contra la inseguridad que lo acompañaba siempre. «Si me equivoco, papá se va a enojar. Y si no dices nada, todo se perderá», respondió Clara con firmeza. «No tienes que cargar solo con esto, estamos contigo». Mariana abrió la libreta y le mostró un esquema. «Mira, vamos a preparar un discurso sencillo. Solo 3 puntos. Lo que Héctor dijo primero, lo que cambió después y lo que eso significa. Si lo dices así, cualquiera podrá entenderlo». Santiago dudó, pero comenzó a repetir en voz baja. Primero dijo 3 hoteles. Después dijo 5 hoteles. Eso no es igual. Mariana sonrió. «Perfecto. Ahora dilo un poco más fuerte, como si todos quisieran escucharte». Él respiró profundo y lo repitió, esta vez con más seguridad. Clara sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo esforzarse tanto. Durante horas practicaron juntos. Santiago tropezaba, se detenía, se frustraba, pero Mariana lo alentaba a continuar. «Cada vez que te detengas, respira y vuelve a empezar. No importa cuántas veces lo intentes, lo importante es que tu voz salga». Al caer la tarde, Santiago había logrado hilar frases completas con cierta fluidez. Aunque todavía se veía nervioso, en sus ojos brillaba una chispa diferente, la convicción de que quizá podía hacerlo. Esa noche, Clara lo encontró en el estudio, repasando frente al espejo. «Papá no escucha, pero lo haré escuchar», murmuraba, casi como un mantra. Ella lo abrazó por la espalda. «Estoy orgullosa de ti. Pase lo que pase, ya eres valiente por intentarlo». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Eduardo brindaba con Héctor en un restaurante de lujo. «Todo está listo. La firma será en 2 días», decía el empresario, convencido de que nada podía salir mal. Héctor sonreía con la calma del que cree tener el control absoluto. «Eduardo, te aseguro que esta decisión cambiará tu vida». Lo que ninguno de los dos sospechaba era que, en silencio, Santiago estaba preparándose para convertirse en la voz inesperada que rompería esa certeza. Su despertar no era solo el de un joven con miedo a hablar, sino el de alguien que había comprendido que su verdad podía ser más fuerte que cualquier contrato. El reloj avanzaba, acercándose al día decisivo, y aunque Eduardo seguía ciego de confianza, la fuerza que se gestaba en su hijo empezaba a tomar forma. El sol de la Ciudad de México iluminaba con fuerza el paseo de la Reforma aquella mañana. Frente al hotel insignia de la cadena Ortega, los autos de lujo se alineaban y los invitados descendían con trajes impecables y sonrisas calculadas. Era el día de la firma, el evento que marcaría el futuro de la empresa. En el aire se respiraba expectación, como si cada persona supiera que estaba a punto de presenciar un momento histórico. Eduardo Ortega caminaba por el vestíbulo con paso firme. Vestía un traje oscuro y transmitía la seguridad de un hombre convencido de estar en el camino correcto. A su lado, Héctor Beltrán irradiaba confianza, estrechando manos y ofreciendo palabras llenas de promesas. «Hoy consolidamos una alianza que quedará en la historia», decía Héctor a los empresarios presentes. «Este es el futuro de México». Santiago, en cambio, se mantenía en silencio, caminando junto a su madre y Mariana. Sus manos sudaban, y en su mente repetía una y otra vez las frases que había practicado. Cada paso hacia el salón principal lo sentía como un reto enorme. El murmullo de la multitud lo abrumaba, pero el recuerdo de sus ensayos lo mantenía enfocado. «Respira, Santi», susurró Mariana. «Concéntrate en tu voz, no en el ruido».
El joven asintió, aunque su pecho latía con fuerza. Sabía que lo que estaba por suceder definiría no solo el futuro de su padre, sino también el suyo. El salón estaba decorado con elegancia, mesas largas, banderas discretas y un estrado central donde se había colocado el contrato. Decenas de empresarios y periodistas esperaban atentos. Los flashes de las cámaras capturaban cada gesto de los protagonistas. Eduardo tomó la palabra con voz firme. Hoy es un día de orgullo. La cadena Ortega no solo ha crecido en México, sino que ahora se expande con socios internacionales que creen en nuestro país. Los aplausos resonaron con fuerza. Beltrán lo siguió con un discurso aún más grandilocuente. Lo que hoy se firma es más que un contrato, es un puente hacia el futuro, una oportunidad que transformará la industria hotelera. Mientras todos celebraban, Santiago observaba con creciente ansiedad. Notó cómo Héctor mencionaba inversionistas europeos, cuando días antes había dicho norteamericanos. Ese detalle se clavó en su mente como una alerta. Se inclinó hacia su madre y murmuró. Otra vez cambió, no es igual. Clara le apretó la mano. Lo sé, hijo, pero espera el momento. El murmullo se intensificó cuando colocaron los documentos sobre la mesa. Eduardo se sentó, tomó la pluma y se preparó para firmar. Beltrán lo observaba con una sonrisa triunfal, seguro de que nada podría detenerlo. En ese instante, Santiago sintió un impulso que le recorrió todo el cuerpo. Recordó las noches de práctica, las palabras de Mariana y la confianza de su madre. Su respiración se aceleró, pero la decisión ya estaba tomada. «Papá», dijo en voz baja, apenas audible. Nadie lo escuchó. Tragó saliva y repitió con más fuerza. «Papá, espera». El salón quedó en silencio. Todos voltearon hacia él. Eduardo frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. «Santiago, ¿qué haces?», preguntó con incomodidad. El joven dio un paso al frente. Las miradas lo atravesaban, los murmullos crecían. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, pero no podía detenerse. Tenía que hablar, aunque su voz temblara. Mariana lo miraba con orgullo contenido. Clara lo alentaba con la mirada. Eduardo, confundido, esperaba una explicación. Santiago respiró hondo. Era el inicio de algo que cambiaría el rumbo de todos. El silencio en el salón era tan profundo que hasta el zumbido de las cámaras fotográficas parecía haberse detenido. Todos los ojos estaban puestos en Santiago Ortega, que permanecía de pie con la respiración agitada y las manos temblorosas. Frente a él, su padre sostenía la pluma a medio camino del contrato, confundido por aquella interrupción inesperada. «Santiago», dijo Eduardo con voz baja, casi un reproche, «este no es el momento». Pero el joven, recordando cada noche de práctica, reunió fuerzas. Tragó saliva y habló, su voz clara, aunque temblorosa. «Sí es el momento». «Papá», Héctor miente. Un murmullo recorrió el salón. Héctor Beltrán intentó reír con ligereza. «Eduardo, no podemos permitir que tu hijo interrumpa un acto tan importante». «Está nervioso, eso es todo». Santiago lo miró directamente. «No estoy nervioso, recuerdo todo lo que dice y no es igual». La sala volvió a quedar en silencio. El joven respiró hondo, enfocándose en las frases que había practicado con Mariana. Primero dijo 3 hoteles, después dijo 5 hoteles. Primero dijo Europa, después dijo Norteamérica. Los números cambian, las palabras cambian. Nunca dice lo mismo 2 veces. Algunos empresarios comenzaron a mirarse entre sí, inquietos. Eduardo frunció el ceño, dudando por primera vez. «¿De qué hablas, hijo?» «De patrones», respondió Santiago con esfuerzo. «Héctor cambia, porque oculta, siempre oculta». Beltrán levantó la voz, visiblemente incómodo. «Esto es absurdo. No vamos a detener una firma millonaria por las fantasías de un muchacho». Santiago apretó los puños, sintiendo que la presión del momento podía quebrarlo. Pero al recordar la voz de Mariana alentándolo, se obligó a continuar. «No son fantasías.
Mi memoria no cambia, la suya sí. El murmullo del público creció. Algunos comenzaron a registrar con sus teléfonos, otros susurraban entre sí. Eduardo, cada vez más desconcertado, miraba a su hijo y luego a su socio. Clara se levantó de su asiento con la voz firme. Mi hijo no inventa. Él recuerda con exactitud. Si notó contradicciones, es porque las hay. Héctor trató de mantener la compostura. Con todo respeto, señora, su hijo no entiende de negocios. Esto es demasiado complejo para él. No es complejo, interrumpió Santiago alzando la voz por primera vez. Es mentira. El impacto de esa frase recorrió el salón como un rayo. Eduardo se quedó helado, mirando a su hijo con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Jamás lo había escuchado hablar con tanta claridad y convicción. Mariana, desde un costado, susurró casi para sí misma. Muy bien, Santi. Sigue, no te detengas. El joven respiró profundamente y continuó. No sé de contratos, pero sé escuchar. Y cuando alguien cambia las palabras, no es error, es trampa. Los aplausos no llegaron, pero sí un silencio respetuoso. Por primera vez, la voz de Santiago se sentía como un testimonio imposible de ignorar. Eduardo dejó la pluma sobre la mesa, indeciso. Miró a Héctor, que trataba de mantener su sonrisa confiada, pero en sus ojos había una sombra de nerviosismo. ¿Tienes algo que decir, Héctor?, preguntó Eduardo con dureza. El socio vaciló. Solo que no deberíamos perder tiempo en estas distracciones, pero el tono ya no era el mismo. La seguridad se le escapaba entre los dedos. Santiago, agotado pero firme, dio un último paso. Papá, si firmas, pierdes. Las palabras, simples pero directas, quedaron suspendidas en el aire. Eduardo sintió un peso en el pecho. Todo lo que había considerado seguro se tambaleaba de golpe. La voz de su hijo, tantas veces ignorada, había expuesto una grieta que ya no podía ser disimulada. El salón entero contenía la respiración. Lo que ocurriera en los siguientes minutos decidiría el destino no solo del contrato, sino también de la familia Ortega. El salón estaba cargado de tensión. Los empresarios que antes reían y aplaudían ahora se miraban con recelo, esperando la reacción de Eduardo Ortega. La pluma descansaba inmóvil sobre el contrato y Héctor Beltrán, con la frente perlada de sudor, trataba de recomponer la seguridad que siempre lo había acompañado. «Eduardo, no puedes dejarte influenciar por un arrebato», dijo con una sonrisa tensa. «Tu hijo no comprende la magnitud de lo que estamos construyendo». Pero antes de que Eduardo respondiera, una voz firme se levantó desde el fondo del salón. «Tal vez no entienda de negocios, Beltrán, pero entiende de algo que a usted le falta. Verdad». Todas las miradas se giraron hacia Alejandro Durán, que había entrado discretamente con una carpeta bajo el brazo. El periodista caminó hasta el centro del salón, abriendo los documentos que traía consigo. «Señores, aquí están las pruebas», anunció. «Contratos falsificados, cláusulas manipuladas y empresas fantasma creadas por el señor Héctor Beltrán». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Beltrán palideció, aunque intentó mantener la compostura. «Eso es mentira», gritó. «Este hombre no es más que un oportunista». Alejandro levantó los papeles frente a todos. «Estos documentos provienen del Registro Público de Comercio. No son opiniones, son hechos». Eduardo, con el rostro desencajado, miró a su socio como si lo viera por primera vez. «¿Es cierto, Héctor?» «Claro que no», replicó el acusado, pero su voz temblaba. Santiago, todavía de pie, intervino con calma. «Papá», dije que cambiaba palabras. No era error, era mentira. La frase cayó como un golpe definitivo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Había confiado ciegamente en un hombre que lo había conducido directo a una trampa. Clara tomó la mano de su hijo y la apretó con fuerza, orgullosa. Mariana sonrió, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo que nadie había imaginado estaba sucediendo. La voz de Santiago había derrumbado el castillo de naipes de Beltrán. Los empresarios comenzaron a murmurar indignados. Algunos se levantaron de la mesa,
Otros exigían explicaciones. La presión aumentaba por segundos. Héctor intentó recuperar el control. «Esto es un complot», bramó. «Eduardo, sabes que siempre he estado a tu lado». Pero Eduardo lo interrumpió con voz grave. «No, has estado a mi lado para destruirme». El silencio que siguió fue demoledor. Héctor comprendió que su máscara había caído. Alejandro aprovechó para entregar los documentos a los periodistas presentes. Los flashes estallaron con intensidad, capturando cada instante. La noticia ya no podía ocultarse. El escándalo estaba servido. Eduardo respiró hondo, con la mirada fija en su hijo. «Santiago, me salvaste». El joven bajó la vista, abrumado, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. No estaba acostumbrado a los aplausos ni a las miradas, pero en ese momento su corazón se llenó de orgullo. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos aplaudiendo discretamente. No era un aplauso de cortesía, sino de reconocimiento. Reconocían el valor inesperado de aquel joven que, contra todo pronóstico, había revelado la verdad. Héctor, derrotado, abandonó el salón bajo la mirada de todos. Su caída era inevitable, y con cada paso que daba hacia la salida, su figura parecía encogerse. Eduardo se volvió hacia los presentes tratando de recuperar la compostura. «Les pido disculpas. Fui engañado, pero gracias a mi hijo, hoy evitamos una tragedia mayor». El público respondió con un aplauso sincero. Clara lo observaba con emoción, mientras Mariana contenía lágrimas de alivio. Santiago, aunque agotado, sintió que por fin su voz había sido escuchada. El peligro había pasado, pero lo que quedaba era aún más importante: reconstruir la confianza rota y descubrir qué lugar tendría él en el mundo que acababa de transformar con sus palabras. La mañana después de la caída de Héctor Beltrán, la casa de los Ortega amaneció envuelta en un silencio distinto. No era el silencio tenso de días pasados, sino uno sereno, cargado de alivio. La tormenta había pasado, aunque las huellas de lo ocurrido seguían marcadas en el corazón de la familia. Eduardo, sentado en la sala con una taza de café en las manos, parecía más cansado que nunca. Había pasado la noche sin dormir, repasando en su mente cada palabra de su hijo, cada advertencia que había ignorado. Clara lo observaba en silencio, esperando que él rompiera la distancia que tantas veces había impuesto. Finalmente, levantó la vista y habló con una sinceridad poco común en él. «Clara, he sido un necio». Ella se acercó y acarició su hombro. «Fuiste engañado, Eduardo, pero gracias a Santiago todo salió a la luz». El empresario cerró los ojos con un nudo en la garganta. «Siempre pensé que su manera de ser lo alejaba de este mundo. Nunca comprendí que en realidad era su forma única de ver lo que nos salvó». En ese momento, Santiago apareció en la sala. Caminaba despacio, todavía inseguro, pero con los ojos más tranquilos que en días anteriores. Eduardo se levantó y lo miró directamente. «Hijo», dijo con voz temblorosa, «perdóname. No te escuché cuando debí hacerlo, y si hoy no hemos perdido todo, es porque tuviste el valor de hablar cuando yo no quería oír». Santiago bajó la mirada, incómodo. «Yo solo dije lo que recordaba». «Dijiste la verdad», replicó su padre. «Y eso requiere más valentía de la que yo tuve». Clara se emocionó hasta las lágrimas al verlos así. Por primera vez en mucho tiempo, la distancia entre padre e hijo comenzaba a cerrarse. Mariana entró poco después, saludando con su habitual calidez. «Buenos días, familia. ¿Cómo amanecieron?» Eduardo se volvió hacia ella. «Mariana, gracias por estar siempre al lado de mi hijo. Sin ti quizá nunca hubiera encontrado la fuerza para hablar». La joven sonrió con humildad. «Él tenía la fuerza, señor Ortega. Yo solo lo ayudé a descubrirla». El resto del día transcurrió entre llamadas de empresarios que felicitaban a Eduardo por haber evitado el fraude y periodistas que pedían declaraciones. Alejandro Durán publicó un reportaje contundente que desenmascaró a Beltrán.
confirmando que su red de engaños se extendía más allá de los Ortega. El nombre de Santiago apareció en los titulares como el hijo que salvó a su padre de una trampa millonaria. Aunque la atención mediática incomodaba al joven, Clara y Mariana lo protegieron del ruido exterior. Lo importante no era la fama, sino el reconocimiento íntimo dentro de su propia familia. Esa noche, reunidos en el comedor, Eduardo levantó su copa de vino. Brindo por mi hijo Santiago, porque nos enseñó que la verdad puede venir de la voz más inesperada. Todos chocaron las copas, mientras el joven sonreía tímidamente. No estaba acostumbrado a los halagos, pero sentía por primera vez que su lugar en la mesa tenía un valor incuestionable. Tras la cena, Eduardo se acercó nuevamente a él. «Santi, quiero que sepas algo. No importa que no seas como yo esperaba. Eres mejor de lo que jamás imaginé». El joven lo miró en silencio, con los ojos brillando. No necesitaba responder con palabras. Su sonrisa lo decía todo. La familia Ortega había sobrevivido a la traición y, más importante aún, había aprendido a valorar la diferencia como una fortaleza. Santiago, el joven tantas veces subestimado, había demostrado que su manera de ver el mundo era un regalo. Y así, mientras la ciudad seguía su curso, una nueva etapa comenzaba para ellos. Una etapa marcada por el respeto, la unión y la certeza de que, incluso en medio de la adversidad, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Antes de terminar, quiero invitarte a suscribirte a este canal para no perderte historias tan intensas como esta. Y si quieres seguir disfrutando, haz clic en el video que aparece en pantalla. Allí te espera otra narración llena de emociones que no querrás perderte.